Hola hermanos, Dios les bendiga. Queramos darle la bienvenida a este encuentro de nuevo para tocar un tema tan interesante como es la restauración de las relaciones. Y es la serie precisamente de la cual estamos desarrollando. Dios sí puede restaurar. Hablamos acerca de la restauración de la relación de Dios y el hombre. Y nos basábamos en el primer y segundo gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y venimos desarrollando precisamente ese amor hacia nosotros mismos. Veíamos que en la cita de Isaías hablaba precisamente de que Dios, por amor a sí mismo, nos perdonaba, nos daba el mandato de amarnos a nosotros mismos en este mandamiento, y nos vimos en la Biblia cómo Él nos ama, cómo ama su creación. Desde Génesis, Apocalipsis, vemos la expresión de amor de Dios por el hombre. Y tocábamos precisamente temas interesantes acerca de cómo amarnos, por qué no nos amamos, y vamos a seguir con ese tema el día de hoy. Sí, hablamos de que por qué no nos amamos, qué es lo que nos impide amarnos. Y el encuentro pasado hablamos de las necesidades que no fueron cubiertas de niño, que todo niño tiene necesidades desde que nace, y los padres tienen la obligación de darle esas necesidades, de cubrir esas necesidades. Exactamente. Y cuando estas necesidades no son cubiertas, producen heridas. Y esas heridas son las que van quedándose allí en el corazón, en el alma de ese niño, y luego en su adultez salen a flote, pues, sí, se afloran cuando comienzan a relacionarse, y estas heridas impiden una buena relación consigo mismo y obviamente con los demás. Entre esas heridas tenemos la del rechazo, y esta herida del rechazo produce una máscara, es decir, algo que hacemos, que podemos hacer como para protegernos. Y lo que hace una persona o un niño que es rechazado es retraerse, es esconderse dentro de eso. Ahora vamos a ver qué es rechazo. Rechazar a alguien es repelerlo, echarlo de nuestro lado. La persona que nos rechaza nos dice: no te quiero a mi lado. Fuerte. La persona que nos abandona dice: no puedo tenerte conmigo, y nos deja para ir en busca de algo o de alguien. Hay que tener clara la diferencia entre rechazo y abandono. Ahorita nos vamos a enfocar en rechazo, y la siguiente va a ser sobre el abandono. Claro. Y un ejemplo de ser rechazado puede ser con estos niños que no son planificados y vienen por accidente, y entonces muchas veces tiende la madre a rechazarlos por esa causa. Sí, muchas veces madres que no están preparadas para un embarazo, ni física, y muchas veces, ni físicamente, ni emocionalmente, ni financieramente. Entonces se entran en una crisis emocional. Jovencitas ya hoy en día hablan de 11, 12, 13 años. Embarazos precoces. Demasiado jóvenes que no están preparadas. Y lamentablemente, o mujeres adultas también, al no estar conscientes o preparadas financieramente para tener un hijo, y entonces ellas rechazan a esa criatura. Incluso se habla de rechazo desde el momento que los hijos están en el vientre. Ya esas criaturas que están ahí ya sienten el rechazo de los padres, porque el cuerpo, es increíble como el cuerpo, a una mujer se le da la noticia del embarazo, y si es un embarazo deseado, planificado, la mujer actúa de una manera, reacciona de una manera de alegría, de contentamiento, de felicidad, y eso todo produce una serie de cambios químicos en el cuerpo que permean al niño, y este niño en el vientre de su madre va a sentir todas esas cosas agradables que la madre le está transmitiendo. De igual manera, si a la madre se le da una noticia de un embarazo y en vez de tener felicidad, gozo y alegría, tiene tristeza, depresión, angustia, ansiedad, eso también van a producir una serie de elementos químicos en el cuerpo que van a permear al niño, y la respuesta va a ser de tristeza, de angustia en ese niño. Siente el rechazo. Claro, ya no es algo de palabras,
sino incluso de química del cuerpo antes de nacer y después que emociones, nacen. la emoción que es de la madre. Pues. Y después que nacen, exactamente, y después que nacen, también, ya sea que lo rechacen directamente entregándolo a otras personas, o si lo tienen, o sea, si desean quedarse con el niño y empiezan a decirle, yo no te quería tener, tú, bueno, naciste por casualidad, pero si era por mí no te tuviera. Eso es rechazo, son sentimientos de rechazo directamente que las madres inclusive pueden enterarse los niños de que la madre quiso abortarlo y no pudo abortarlo y son un milagro de Dios. Yo en la serie de entrevistas que nosotros realizamos, muchas personas nos hablan precisamente de que mi mamá me dijo que me iba a abortar y yo le pregunto, ¿cuál fue el propósito de esto? Muchas veces los padres hacen esto con la intención de decirles que lo amaban, que fue tanto el amor que tuvieron en un momento que dudaron si lo abortaban o no y debido al amor decidieron quedarse con ellos. Pero siembran en el niño la duda de que no lo querían tener. O sea, había la posibilidad de abortarlo, de desecharlo, de rechazarlo. Esto es importantísimo. Recuerden que estamos hablando de las relaciones de los adultos, relaciones con nosotros mismos, y que nos examinemos en este tipo de eventos si lo hemos experimentado. Y esos son los niños que vemos que tienen ese sentimiento de rechazo, que son los que se apartan, se esconden, no se involucran socialmente mucho, no son extrovertidos muchas veces. Y como adultos tímidos. igual son muy tímidos o se retraen, son personas que socialmente no comparten mucho. Lamentablemente otros con buena intención los invitan o se burlan o los atraen, y eso lo que hace es que aumenta en ellos esa vergüenza, ese dolor, y se retraen más. Es lamentable que esto suceda. La segunda herida es abandono, y la máscara que se produce es la dependencia. La herida de abandono se siente más a nivel del hacer y tener que en el nivel de ser, como es el caso de la herida del rechazo, que es la diferencia que... Sí, ahí es la diferencia, para aclarar un poco esto. Cuando la persona es abandonada, pareciera que hay un motivo, hay un motivador. O sea, tengo que trabajar, tengo que buscar el dinero nos tenemos que mudar, no puedo quedarme contigo por algún... O sea, está el deseo de la persona, del ser, del progenitor, de quedarse. Pero hay motivos externos que lo llevan a él a no poder permanecer. Entonces tienen que abandonarlo. Es el sentimiento, porque en sí no es que lo abandona definitivo, es el sentimiento que se instala en ese niño. El rechazo no, porque es directamente al niño. Te rechazo por algún motivo. Al ser, pues. No es porque yo me quiero ir, no es porque tengo que salir a ser, sino porque te rechazo, no te acepto a ti como individuo, como el ser. A eso se refiere la diferencia, que es importante que la entendamos, porque las máscaras o la respuesta a ese sentimiento son diferentes. En este caso del abandono, la dependencia. Buscando siempre depender. En este caso de un niño es de los padres. ¿Ok? Y cuando un niño quiere la dependencia o busca depender de un padre, prácticamente se inutiliza. Puede que inconscientemente incluso tarde en caminar, en hablar, en comunicarse. Son niños que usted lo ve que le cuesta a veces, porque requiere que su padre o su mamá estén siempre encima de ellos, ayudándolos. Esto se va a transformar. Si esto, mire, esto se vive en la infancia, pero eso se traduce para la adultez. En la adultez, ya sea un hombre o una mujer, también se inutilizan, y la dependencia es tremenda. O sea, prácticamente no pueden hacer nada si no está el otro. No pueden hacer nada si el otro no los ayuda, no los orienta. Esto crea una carga emocional negativa en el otro, en el que se está buscando la dependencia, y lo que lleva es a hacer rechazo a este ser que está buscando que el otro lo atienda. Y cuando ese rechazo es percibido por este individuo, entonces comienzan sus miedos, se reafirma ese sentimiento de abandono y aumenta, porque no hay otra cosa, aumenta su dependencia
Pareciera increíble, es como ese efecto de bola de nieve, va aumentando, 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 en vez de disminuir. Sí, hay como esos tres tipos de abandono. El circunstancial, que es por momentos cortos de ir por situaciones de trabajo, Sí. o porque tengo un hijo en el hospital y tengo que dejar al otro, que el niño se siente abandonado, obviamente. Está el abandono que presencial de los padres. Están los padres dentro del hogar y siguen sintiendo el abandono porque no son atendidos, no se les da esa seguridad, ese amor, esa protección al niño dentro del hogar, y ellos pueden tener el mismo sentimiento de abandono. Y está el abandono que es definitivo, pues prácticamente abandonan a los hijos, o puede ser en manos de otras personas, Sí, o bueno, instituciones. Sí. Hoy en día, lamentablemente, una de las causas de abandono es el divorcio, porque muchas personas que se divorcian se olvidan de los hijos. Sí. Es lamentable esto. Y esto es debido a que han sufrido precisamente, ellos también tienen sus heridas emocionales. Es lo que hablaba Rosana, hay abandonos que son debidos, en el caso del divorcio, permanente, que el niño va a experimentar. Hay abandonos circunstanciales o momentáneos, que son, por ejemplo, que tiene que ir al médico. Miren, lo importante de esto es lo siguiente: que el niño pueda sentirse amado, porque es indudable que un padre no puede estar 24 horas con un hijo, tiene que ir al colegio, el padre tiene que ir a trabajar, pero el niño entiende, se va educando emocionalmente, él sabe que sus padres, sea su mamá o su papá, van a salir, pero van a volver, él ya sabe, él está esperando, él va a ir madurando emocionalmente, va a sentir que el padre se va, siente un dolor de pérdida, de abandono, pero a las pocas horas siente un gozo porque viene el objeto o la persona deseada, y entonces se reanima de nuevo. Esto puede pasar varias veces y el niño va comprendiendo que va a salir alguien de su núcleo familiar, papá o mamá o abuelos, pero luego van a volver, y en el tiempo de salir y volver va a sentir el afecto del padre o la madre. O sea, no es que tiene que estar 24 horas con el hijo, no, es que tiene que tener el afecto, porque hablaba Rosana también del abandono presencial, padres que están con sus hijos, pero que no lo sienten, o sea, los hijos no sienten al papá. Hablamos en la entrega anterior del afecto, cómo demostrar el amor, contacto físico, palabras de afirmación, una serie de cosas que pueden darle al niño el entendimiento de que su padre está con él o su madre. Así es. La tercera herida es la humillación, que produce una máscara de masoquismo. La herida de la humillación se despierta en el niño cuando éste siente que alguno de sus padres se siente avergonzado de él, o tiene miedo de que se pueda sentir avergonzado porque se ha ensuciado, o porque no guarda las formas sociales, o porque va mal vestido. El niño se siente degradado, comparado, mortificado o avergonzado a nivel físico de hacer o tener, o sea, en él, ¿no? Uno puede sentirse culpable sin sentirse avergonzado, pero quien se siente avergonzado también se puede sentir culpable. Aquí de sentirse avergonzado a nivel de físico, de hacer o tener, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes del rechazo y el abandono. Sentimos culpa cuando juzgamos que lo que hicimos estuvo mal, ¿ok? Sentimos vergüenza cuando consideramos que nosotros somos malos por hacerlo. Okay. Son dos cosas, ¿no? La culpa y la vergüenza. O sea, la culpa nos hace sentir que hicimos algo mal, y la vergüenza consideramos que nosotros somos malos. Sí. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando la herida de humillación se activa, te colocas la máscara del masoquismo, que te hace olvidar tus necesidades para no pensar sino en las necesidades de los demás, y transformarte en una persona generosa, siempre dispuesta a prestarle sus servicios incluso más allá de sus límites. Quien sufre de humillación alimenta su herida cada vez que se rebaja, que se compara con otros, y se causa, o se hace sentir que se acusa que está gordo, o que está flaco, o que está alto, o que está bajo. O sea, son múltiples situaciones que puede sentir, ¿no? De no ser bueno, de carácter
que carece de voluntad, que se puede aprovecharse de algo, o sea, se siente, la humillación la siente de esta manera, se ve que su ropa no le favorece, o sea, son muchas cosas que se ven en sí mismos que impiden amarlo y sentirse humillado, pues. Claro, es como nosotros antes hablamos de la crítica y que de alguna forma a veces son necesarias porque tienen que hacernos observaciones para nosotros ser corregidos. Pero cuando el tipo de críticas son así como esta y además son de nosotros mismos, o sea, hacia nosotros mismos, qué gordo te ves, qué feo te ves, qué viejo te ves, qué joven te ves, qué alto, qué bajo. O sea, hay cosas, imagínense, una persona que sea alta y que constantemente considere que su altura es una vergüenza para él. ¿Cómo hace para bajar o para disminuir su estatura? Una persona que es baja, ¿cómo hace? Bueno, hay técnicas ahorita quirúrgicas para aumentar unos centímetros, pero son muy dolorosas y muy costosas, pero no es el caso. Entonces, es imposible prácticamente salir porque no hay una aceptación, hay humillación de parte de las personas que la han creado. Hay dos sentimientos tremendos que se hablan ahí. Culpa. Miren, la culpa es uno de los sentimientos más poderosos que nos hacen llevar a ser víctimas. Porque si nosotros somos culpables, si nos consideramos culpables, necesitamos un castigo. Y el castigo nos lo damos nosotros mismos. Sí. Y si no podemos, hacemos lo imposible en el otro, en nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros esposos, en el entorno, amigos, compañeros de trabajo. Hacemos todo lo posible para que nos traten mal. Esto es difícil, o no es difícil. A veces para entender es pero hacemos cosas indebidas, sabiendo que va a traer una consecuencia, o todo esto se hace inconscientemente. Entonces, nos victimizamos, pobrecito de mí, pero no hago nada para salir de esa victimización. Perduro en el tiempo siendo víctima, lo acepto y entonces digo, soy víctima no de ahora, he sido víctima todo el tiempo. No era digno de recibir yo ningún tipo de elogio, ningún tipo de reconocimiento. Todo lo que hacía me salía mal, no me aceptaban, mis padres era una constante crítica, una comparación constante. Un sentimiento de inferioridad siempre, constante. Sí, eso es tremendo. Y eso lo lleva entonces a querer agradar a los demás y a darse a los demás para ser aceptado. Eso es, mire, hay personas que son muy serviciales, son personas que son muy agradables, que se dedican a servir, pero la motivación es buscando la aceptación y las no críticas de las personas. Y cuando estas personas actúan de esta forma, sirviendo, actuando, siendo casi rayando en la perfección del servicio y la entrega, y por algún motivo se le hace una observación o una crítica, la respuesta es increíble. Inmediatamente abandonan, se hacen enemigos del otro, critican y destruyen al otro que le hizo la observación. Sí, eso. Porque no toleran esto. Y esto nos podemos dar cuenta, pero sí hay personas que tienen el don de servicio y sirven y se entregan a servir, pero sin esta herida, pues, que los hace que no podemos, de esa manera. No podemos anteponer, esto suena así, pero no podemos anteponer a otros antes que nosotros mismos. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando uno va en un avión y hacen las observaciones si hay una despresurización de la nave y vamos con un niño, se coloque primero la mascarilla el adulto y luego el niño. Si yo por algún motivo considero que el niño es más importante que yo, y es más importante que yo, ¿verdad que sí? Por lo menos para mí mis hijas eran lo más importante que yo, pero si yo por alguna idea que no es correcta, trato de salvar a este niño antes que a mí, probablemente los dos vamos a morir. Tengo que entender que para que el niño se pueda salvar, tengo que verme salvado yo primero.
A eso me refiero en que nosotros tenemos que velar por nosotros antes que otros. No es que no vamos a verlo, no es que no vamos a verlo. Usted quiere ayudar a otro, ayúdese primero para que pueda ayudar a otro. Usted quiere que el otro coma usted primero para usted después llevarle con fuerzas, con ánimo la comida al otro. Pero si usted no come por darle la comida al otro, ¿cómo va a conseguir la comida? ¿Cómo va a conseguir el sustento? Siempre con esa idea de ayudar al otro, pues. Claro, por supuesto. No porque es para mí, no como un sentido egoísta de que yo soy más importante y debo, no es lo que queremos decir, sino en la medida que nosotros, como hablábamos de que Dios se amaba a sí mismo, y Dios nos perdonaba a nosotros para él sentirse que Él se estaba amando a Él, perdonándonos a nosotros. Era un propósito de Él para él. Igual nosotros, cuando nosotros nos cuidamos y amamos a nosotros, vamos a ser capaces también de perdonar a otros y de servir a otros, claro, porque nos estamos amando a nosotros primero. Tal cual. Es así. Es importante que esto lo veamos así. La herida de traición, y esto trae una máscara de controlador. De niño se sintió traicionado por el padre de sexo opuesto cada vez que este padre no mantenía su palabra o promesa, o cada vez, puede ser del sexo opuesto o del mismo sexo también, o cada vez que no cumplía su expectativa, era del padre ideal como lo veía el niño, ¿no? El niño también se sentía traicionado cada vez que su padre se sentía, o su madre le traicionaba. Una niña podría sentirse traicionada por su padre si sentía que le daba menos atención cuando nació su hermanito. Para no sentir la herida de traición, la personalidad construye la máscara del control, que quiere mostrar al mundo que son gente de confianza, responsable, con palabras fuertes e importantes. Cuando vives la herida de traición, te coloca la máscara de controlador, que te vuelve desconfiado, escéptico, defensivo, autoritario, intolerante, debido a tus expectativas. Haces todo lo posible por demostrar que eres una persona fuerte y que no te dejas llevar o manejar fácilmente. Sobre todo, intentas mostrar que no permites que los demás decidan por ti. Si uno ve eso, uno dice, ay caramba, qué persona tan ejemplar, qué persona tan correcta, qué persona quisiera que esa persona fuera mi esposo, mi esposa, mi amigo, todo eso que tú acabas de leer es motivado solamente por no sufrir el dolor de la decepción y la traición. Se esfuerzan porque nada salga de los parámetros que ellos consideren que son los necesarios para que el otro no falle. La noticia lamentable es que el otro probablemente falle. Va a fallar. Y cuando falle, van a sentir precisamente ese dolor, me traicionó, no me cumplió. Entonces, el control lo que busca es no sufrir. El control busca es no sufrir, que todo salga como yo espero. Y pareciera que es una persona ejemplar, dedicada, preocupada por todo. Y lo que lo estamos viendo es otra de las fuerzas tremendas, el miedo. Perdón. Quinta herida, injusticia. Y te hace una persona rígida. Sufrimos de la herida de injusticia cuando sentimos que no somos apreciados por nuestro verdadero valor, cuando no nos sentimos respetados o cuando creemos que recibimos lo que merecemos. También sufre esta herida quien cree que recibe más de lo que merece. La herida se activa con el padre del mismo sexo. Si sentíamos que ese padre no nos expresaba sus sentimientos con nosotros, sufrimos una relación fría y superficial con ella o él, lo cual nos limita a podernos expresar y ser nosotros mismos. Si el padre era además autoritario, crítico, estricto, la herida es mayor. De pequeño, quien tiene esa herida siente que es más apreciado por lo que hace y no por lo que es. Una persona que haya sufrido un trato injusto, o sea, que se hayan cometido injusticia, lamentablemente se va a convertir, como dice Rosana y como dice el escrito, una persona rígida, estricta, exigente,
Y en los casos que nosotros hemos visto, nos damos cuenta que estas personas se transforman en jueces exigentes, casi que jueces implacables, no permiten que nada sea o se hagan hechos incorrectos, o sea, pareciera que no tienen misericordia, son jueces muy estrictos. Entonces, es lo que hablaba ahí de la rigidez, no se dan la oportunidad de relacionarse, incluso con ellos mismos, se hacen juicios extremos cuando cometen un error, cuando cometen un pecado. No ven la cruz como el desahogo, sino que van directamente, se condenan y se hacen jueces y verdugos de ellos mismos. Es increíble este tipo de herida. Una de las heridas que pareciera que no causa mucho daño o que no afecta mucho, pero cuando la persona se hace juez y verdugo de sí mismo, vive en una infelicidad increíble y busca que el otro, su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, los amigos, todo, el prójimo, pues, lo haga feliz. Que lo haga feliz. Y la justicia que ha de hacerse es la justicia que considera esta persona que ha de hacerse. No es la justicia incluso de Dios, a veces es la justicia de ellos. Son más justos que Dios. También. Ahora, ¿cómo sanamos estas heridas? Fácilmente, ¿verdad? Es muy sencillo. Es muy sencillo. A ver. Ajá. Las leo y tú. Sí. La primera es reconocer que hay una herida. Eso es lo primordial. Sí. Nosotros creemos que el 50% de la sanidad de todas estas cosas que acabamos de ver, abandono, rechazo, vergüenza, todo esto, el 50% de la solución es reconocer que la tenemos. Porque ya sabemos qué es lo que nos está sucediendo y sabemos entonces hacia dónde dirigirnos. ¿Cómo resolver? Exacto. La segunda es identificar cuál es la herida. Claro. ¿Cómo identificamos la herida? Acabamos de hablar de niños, pero antes yo le dije que debíamos meditar acerca si nosotros hemos pasado por experiencias como esta que acabamos de leer. Si usted vivió experiencias como esa, y le tengo una noticia, tanto mi esposa como yo vivimos experiencias así como esta. O sea que nosotros fuimos o estábamos heridos y hoy en día seguimos en un proceso de sanidad, pero tuvimos que reconocerla y tuvimos que saber cuáles eran las heridas, rechazos, abandono, humillación. Cada una de estas cosas hay que identificarlas para poderlas tratar. ¿Okay? La otra es reconocer la persona que causó la herida o la situación que la causó o en el momento que se causó. Ok, este es un punto que es álgido para la sanidad de las heridas emocionales. Porque la mayoría de las personas que nos causan esas heridas son nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros maestros, o sea, el entorno más cercano, que nos profesó a nosotros su amor y que nosotros los consideramos nuestros héroes, nuestros ancianitos, nuestros papá y mamá intocables, y en verdad que ellos nos amaron increíblemente. Pero en ese amor que profesaron hacia nosotros, nuestros padres, probablemente nos criticaron muy duro, probablemente nos rechazaron, probablemente nos abandonaron, nos humillaron, nos compararon, nos trataron injustamente, hicieron juicios calificativos muy duros. Quiero aclarar esto. Todo lo hicieron porque nos amaban y querían el bien para nosotros. No es porque nos odiaban. Yo puedo asegurarle que mi mamá no me odió. Mi mamá me amaba. Pero sufrí algunas heridas emocionales. Como todos. Como todos. Estamos en un mundo caído, un mundo lleno de pecado. La cuarta es perdonar a la persona que te causó la herida. Sí. Acuérdense que estamos hablando del amor hacia nosotros mismos. ¿Ok? Y muchas veces estas personas
ya no están vivas. Yo no los voy a poner a ustedes a hablar con un muerto, pues eso no existe. No podemos hablar con los muertos, así lo enseña la Biblia. Pero los sentimientos sí están. Y estamos hablando de heridas emocionales. Y podemos, en nuestra capacidad, llegar al momento que experimentaron cada uno de nosotros y poder perdonar en ese momento del sentimiento. No es el sentimiento el que estamos trabajando, no es a la persona, no es un que vamos a echar para atrás 10, 20 años, es perdonar a la persona que nos causó este sentimiento. Yo puedo recordar algún momento una herida causada por mi mamá o mi papá, mis hermanos, un amigo, y yo decir, yo perdono a aquella persona que me causó un daño. Porque es verdad que hoy en día nosotros siguen algunas personas con resentimiento después de 5, 20, 30 años hacia un vecino, hacia un padre, que aún no estén, pero siguen con esos sentimientos. Y la última, pero no menos importante, sino la más importante de todas, pienso yo, es perdonarnos a nosotros mismos. Sí, es perdonarse a nosotros mismos. Tenemos que recapacitar qué hemos hecho contra nosotros mismos. Si nos hemos, como yo decía, sabotearnos nosotros mismos, criticarnos tan duramente, hacernos juicios tan severos, condenándonos. Muchas veces tomamos decisiones y esas decisiones, las consecuencias nos persiguen por años y seguimos diciendo, ay, si yo no hubiese tomado esta decisión en aquel día. Seguimos poniéndonos culpa. Sí, y también el hecho de tener raíces de amargura, de odio hacia la persona que nos causó la herida, y el no perdonar, o sea, no perdonarnos por no perdonar, eso nos causa daño. Al final el perdón es un beneficio para nosotros, porque eso nos trae libertad, nos trae liberación emocional, física, y es un beneficio, pues, y tenemos que hacerlo intencional. Nadie va a perdonar porque le sale el sentimiento, es intencional y es saber que lo hago porque es beneficioso para mí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosana. Bueno. Entonces, ya saben, debemos amarnos, pero también debemos perdonarnos. Y como dice Rosana, es intencional. Aparte de ser intencional, es un mandato de Dios. Amarnos y perdonarnos. Bueno, hermanos, fue un gusto poder compartir con ustedes. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Nos queda pendiente la identidad que tenemos. Es identidad equivocada versus identidad. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Así es. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano.